Todos aquellos que gustan grabar, programen de una vez sus celulares o lo que tengan antes de que comience a hablar. Si vas a ponerlo aquí adelante de una vez, que lo vuelvo a repetir, ya debería estar listo. Muy bien. Entonces, guardamos silencio para poder prestar atención a la clase. Vamos a empezar con literatura hispanoamericana. Es el primer tema, vamos a tener siguientes temas más adelante. Iniciamos con todo esto de lo que es la literatura hispanoamericana. Escúchame. Lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que si vamos a hablar de la literatura hispanoamericana, vamos a agarrar la cultura española y la vamos a fusionar con las culturas propias de cada lugar, de cada país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la idea. Ahora, tú sabes muy bien que los españoles conquistaron parte de América, ¿correcto? O sea, es lo que vendría a ser Hispanoamérica, ¿sí o no? O sea, aquellas colonias que fueron conquistadas por los españoles. Con la conquista va a haber una influencia de la cultura española, incluyendo el idioma, va a haber una influencia en cada una de las culturas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando los españoles llegan acá a América, llegaron en el siglo XVI. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ese momento vamos a hablar de que se instaura un periodo colonial. También ese periodo colonial se presenta en literatura. Entonces, lo primero que nosotros vamos a mencionar, correcto, es el periodo colonial desde el punto de vista literario. El periodo colonial tiene dos etapas: el Renacimiento y el Barroco. Como los españoles llegaron en el siglo XVI, en Europa el siglo XVI estaba dominado por la tendencia renacentista. Entonces, cuando los españoles llegan y conquistan América, traen la cultura renacentista, la tendencia renacentista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces van a traer esa tendencia literaria. Empezamos con ese periodo, ¿de acuerdo? Renacimiento hispanoamericano. En este periodo no hay escritores que destacan. Para ser honesto, este periodo está caracterizado por una mediocridad literaria, ¿ya? Pero, a pesar de todo, hay ciertos nombres que vale la pena mencionarse. Uno de los representantes es Alonso de Ercilla y Zúñiga. ¿Quién está hablando? Que hasta acá lo escucho. Escúchame, Alonso de Ercilla y Zúñiga es español, llegó con los conquistadores, pero él comienza a hablar sobre la conquista de Chile.
en una obra épica, en un poema épico titulado La Araucana. Esta obra, La Araucana, cuenta todo lo que los españoles tuvieron que hacer para conquistar a Chile, a lo que es la zona de Chile actualmente, ¿ya? En esa época los chilenos eran conocidos como los mapuches o araucanos por la región. Los araucanos se consideraban por ser una etnia agresiva, se consideraban por tener un carácter indominable, o sea, no los podías doblegar, no los podías dominar, no se dejaban capturar. De toda la etnia araucana destaca el líder Caupolicao. Entonces los araucanos, al enfrentarse con los españoles, van a ser todo un dolor de cabeza. Todo ese relato de la conquista de Chile se comenta en el poema épico titulado La Araucana de Alonso Erciyes Zúñiga. No te olvides, Alonso Erciyes Zúñiga es español, pero como la obra hace referencia a una situación en Hispanoamérica, entonces está dentro del Renacimiento hispanoamericano. La otra tendencia dentro de la literatura hispanoamericana es el barroco, ¿ya? Ya te he explicado esto, ¿ya? La búsqueda, correcto, la búsqueda de una literatura caracterizada por ser recargada, formalmente exagerada. Tú sabes muy bien que en el siglo de oro se va a desarrollar el barroco en España, apareciendo dos escuelas, la escuela culterana y la escuela concertista. ¿Quién es el máximo representante en España de la poesía culterana? Góngora. ¿Y de la poesía concertista? Quevedo. No está repasando. Góngora y Quevedo son representantes destacados del barroco español. Góngora y Quevedo van a influenciar a la literatura hispanoamericana en el periodo barroco. En Hispanoamérica van a aparecer escritores barrocos de gran nivel que no tienen nada que envidiarle a los escritores españoles, a los grandes maestros. Por ejemplo, en el Perú hay grandes representantes como Pedro Peralta Ibarnuevo y Juan Espinosa Medrano. Pero quien destaca a nivel hispanoamericano es la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí tenemos Sor Juana Inés de la Cruz. Pero este es un seudónimo. Sor Juana Inés de la Cruz en realidad se llama Juana de Asbaje. Era una novicia, una religiosa, pero desde muy pequeña Sor Juana Inés de la Cruz había recibido una buena educación, cosa rara en las mujeres. ¿Te encuentras bien? Escucha, presta atención. ¿Ya? Escúchame. Entonces te estaba comentando que Sor Juana Inés de la Cruz tenía un buen nivel cultural y en esa época, siendo la sociedad mexicana una sociedad machista, ¿no? Era una cuestión que no se daba normalmente, ¿ya? Ahora, Sor Juana Inés de la Cruz había sido protegida por representantes de la corte en España que estaban en ese momento ahí en México, ¿correcto? Ellos, ¿no?, la van a ayudar para que ella sea novicia. Como novicia, Sor Juana Inés de la Cruz va a comenzar a leer bastante. La educación, la lectura y la disciplina que tenía de una manera particular Sor Juana Inés de la Cruz hizo que ella poco a poco destacara, ¿ya?, como una intelectual de alto nivel. Inclusive ella era mucho más hábil, más culta y más inteligente que muchos sacerdotes hombres que supuestamente eran los que recibían una mejor educación. Es conocida la discusión sobre cuestiones teológicas que tuvo con el obispo de Puebla en esa época y ella termina ganando ese debate. ¿No? Y aparte de eso, lo va a contradecir, pero con bastante ironía. Una mujer muy inteligente y obviamente esa inteligencia era producto de toda su cultura y de todo lo que ella había leído.
por las características, poco a poco va a ser criticada y cuestionada por la sociedad. Era mujer, era religiosa, y no se veía bien que una mujer y una religiosa tenga semejantes actitudes. Y eso le sumas que va a comenzar a tener cierta inclinación hacia la poesía, la van a criticar más. Ahora, Sor Juana Inés de la Cruz demostró que era una adelantada a su época. Es una de las primeras escritoras feministas en México, ¿correcto? Y su poesía no va a ser entendida por el simple hecho de que no tenían el nivel para entender. Por eso te digo que era una adelantada a su época. En su momento la criticaron, pero ahora Sor Juana Inés de la Cruz es obviamente considerada todo un hito cultural para México. Por ese motivo, Sor Juana Inés de la Cruz es conocida como la 10ª musa. Otro la llama la Fénix de México. La 10ª musa, la Fénix de México. ¿Estamos de acuerdo? La 10ª musa, la Fénix de México. ¿Estamos? Entonces quiero que lo tengas en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de las obras, ella escribe, por ejemplo, El Divino Narciso, ¿ya? Y otra, Primero Sueño. No te vayas a olvidar. Ahora, en realidad el valor literario de Sor Juana Inés de la Cruz, el gran valor literario que hasta ese momento nadie se le había ocurrido, es que Sor Juana Inés de la Cruz agarra los elementos culteranistas y lo va a fusionar con los elementos concept. Hasta ese momento nadie había hecho, ¿estamos de acuerdo? Entonces ella fusiona el culteranismo con el conceptismo. En España, en el periodo barroco, estas dos escuelas eran independientes, estas dos escuelas eran separadas, eran diferentes. Pero ¿qué es lo que hace Sor Juana Inés de la Cruz? Fusiona a ambas escuelas. Pero a pesar de todo, si bien es cierto que nosotros vamos a encontrar aquí esta fusión, su estilo predominante es el culteranismo. Tiene el culteranismo, tiene el conceptismo, pero predomina el culteranismo. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar de ese detalle, ¿correcto? Tenlo presente, por favor. Continuamos con nuestra clase. Romanticismo hispanoamericano. Obviamente, tú te puedes dar cuenta de que el Renacimiento, Barroco y Romanticismo son influenciados por Europa. Nacen en Europa y llegaron a Hispanoamérica. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente llegan por intermedio de España, ¿correcto? Entonces no te vayas a olvidar. En el caso del Romanticismo, las influencias románticas están viniendo de España, pero también vienen de Francia. En España, de Gustavo Adolfo Bécquer, Francia, de Víctor Hugo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, cuando el romanticismo llega a Hispanoamérica, encuentra Hispanoamérica en problema, en crisis social, política, en crisis a nivel general. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el romanticismo nace en Hispanoamérica en un contexto de crisis, en un contexto de conflictos políticos, en un contexto de dictaduras. A raíz de eso, el romanticismo que llega a Hispanoamérica va a estar dividido en tres vertientes o variantes. Es decir, va a haber tres tipos de romanticismo. Un romanticismo de tipo social, que es el primero que aparece, un romanticismo de tipo histórico y un romanticismo de tipo sentimental. ¿Correcto? Cada tipo de romanticismo va a tener un representante destacado, y eso es lo que te vamos a comentar acá. Entonces, vamos a mencionar primero al romanticismo de tipo social, que es el primero que aparece. Aparece primero porque el contexto es un contexto de conflictos sociales y políticos, un problema, dictaduras y todo eso, ¿ya? Entonces esa es la idea.
¿correcto? Esa es la idea, ¿ya? Aparece en Argentina, por lo tanto, el romanticismo hispanoamericano nace en Argentina. ¿Estamos de acuerdo? El máximo representante de la tendencia social del romanticismo se llama Esteban Echevarría. Esteban Echevarría se convierte en el primer escritor romántico en Hispanoamérica. ¿Estamos de acuerdo? En el iniciador. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides. Primer escritor romántico hispanoamericano. No te olvides. Él escribe una obra titulada Elvira. Es verdad, no te estoy floreando. Elvira o la novia de la Plata. Perdón, lo que pasa es que hicieron un pequeño comentario que llegué a escuchar y me dio risa. No tiene nada que ver con la clase, disculpa la interrupción. Elvira o la novia de la Plata. Maleados. Creo que voy a empezar a grabar sus comentarios y chantajearlos. ¡Ey! Escúchame. Esteban Echevarría escribe Elvira o la novia de la Plata, que es su primera obra, ¿correcto? Considerada la primera obra romántica en Hispanoamérica. ¿Ya? Primera obra romántica hispanoamericana, ¿correcto? No te vayas a olvidar. La consiguieron trabajo. Escúchame. Pero su mejor obra se llama El Matadero. Esta obra es alegórica. Esta obra se centra en un conflicto social, en una problemática social que se está dando ahí en Argentina. Escúchame bien. La obra es alegórica. El matadero en Argentina es el camal, donde se hace sacrificio de las reses. ¿Ya? Entonces esa es la idea, ¿correcto? Escúchame bien. Se sacrifican las reses, se mata el ganado, es el camal, ¿correcto? Pero simplemente es una cuestión alegórica, es una cuestión simbólica. ¿Qué es lo que pasa con el matadero? Está simbolizando una dictadura que Argentina está sufriendo en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el matadero es una crítica a la dictadura de Juan Manuel Rosas, un dictador muy sanguinario. Pero ¿qué es lo que pasa? En el gobierno de Juan Manuel Rosas, en la dictadura de Juan Manuel Rosas, todo aquel que critica el gobierno desaparece. Todo aquel que critica el gobierno tiene un accidente misterioso, un asesinato misterioso. Todos aquellos que alzan su voz de protesta tienen ese problema. Entonces, Esteban Echevarría, para poder criticar, agarra y construye la historia del matadero, pero está hablando de un camal donde matan reses, donde se sacrifican reses y donde los que trabajan en ese canal, la mayoría tiene, ¿no?, algún prontuario delincuencial porque son gente de los bajos fondos, delincuentes. Entonces, toda esa realidad del canal es un reflejo, es una alegoría de la dictadura que se está viviendo en Argentina en ese momento. Por eso es su mejor obra y obviamente es de total tendencia social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar de ese detallito, ¿ya? El otro tipo de romanticismo, el romanticismo histórico, ¿ya? Uno de los representantes del romanticismo histórico, por ejemplo, es el peruano Ricardo Palma. Ricardo Palma es romántico histórico, ¿te das cuenta? Entonces esa es la característica. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? No vamos a hablar de Ricardo Palma, lo vamos a dejar de lado para luego hablar de literatura peruana. Escúchame bien,
el romanticismo histórico tiene como representante a otro argentino, el escritor José Hernández. José Hernández escribe una obra titulada Martín Fierro. Silencio, silencio. El personaje de Martín Fierro, por sus características, por su forma de hablar, sus costumbres, su vestimenta y su trabajo en el llano argentino, correcto, se convierte en un llanero de las pampas argentinas, ¿ya? Se hace una descripción del paisaje, se hace una descripción de las costumbres, de la forma de hablar, y al final comienza a configurarse un tipo de personaje que va a ser denominado el gaucho. Entonces Martín Fierro encarna a un gaucho. ¿Quién es un gaucho? El llanero de las pampas argentinas. Y poco a poco ese gaucho va a ir adquiriendo las características de la identidad argentina. Ese gaucho va a comenzar a simbolizar Argentina. ¿Te das cuenta? Por eso que así se le llama al argentino, el gaucho. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias a eso, José Hernández, cuando escribe su obra Martín Fierro, se va a convertir en poeta nacional para Argentina. ¿Por qué? Porque configura al personaje del gaucho argentino y ahí reside toda la identidad de dicho país. ¿Estamos de acuerdo? Te vayas a olvidar. Ahora, el romanticismo social y el romanticismo histórico tienen como representantes destacados a dos escritores argentinos, pero como vamos a hablar ahora del romanticismo sentimental, ya nos vamos a centrar en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el máximo representante del romanticismo sentimental es el escritor colombiano de origen judío Jorge Isaac. Escúchame bien, Jorge Isaac va a tener una fuerte influencia de Gustavo Adolfo Bécquer y por eso su tendencia hacia ese romanticismo sentimental. Jorge Isaac solamente va a llegar a la consagración con la publicación de su novela María. Pero ¿qué es lo que pasa con esta novela? Escúchame, esta novela va a ser considerada una de las precursoras de la novela en Hispanoamérica, ¿ya? Va a tener bastante aceptación del público, correcto, va a ser muy famosa, ¿ya? Y va a ser la única obra destacada, o por lo menos que va a tener semejante aceptación de todas las que escribe Jorge Isaac, porque después de María, las otras obras que llega a escribir no van a tener ese impacto. ¿Estamos de acuerdo? Préstame atención, María es una novela. María está ambientada en Colombia, en el Valle del Cauca, específicamente en una hacienda llamada la Hacienda El Paraíso. Pero esa hacienda existió, o mejor dicho, esa hacienda existe, y Jorge Isaac vivió en esa hacienda. Es más, Jorge Isaac, o el personaje de María, tiene un origen judío. Por lo tanto, en la novela, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de sus características? Elementos autobiográficos. Pero lo que no podemos determinar es hasta qué punto lo que se cuenta en María pasó en la vida real del escritor y hasta qué punto es inventado. O sea, no podemos determinar eso. Pero lo que sí podemos saber es que hay elementos autobiográficos. ¿Estamos de acuerdo? Hay elementos autobiográficos, ¿correcto? Entonces, quiero que lo tengas ahí presente. Otra característica importante de la novela. Escúchame bien. Otra característica importante de la novela. La novela hace una magistral descripción del paisaje.
Entonces acá va a hablar acerca de la belleza del Valle del Cauca, va a hablar acerca de la belleza de la región, de la belleza de la hacienda. Por la descripción del paisaje, Jorge Isaac se va a convertir en precursor de la narrativa regionalista. Te olvides de ese detalle, ¿correcto? ¿Ya? Otra característica importante es el recuerdo. Mira, el narrador de la obra se llama Efraín. Presta atención, presta atención. El narrador de la obra, de la novela, se llama Efraín, ¿de acuerdo? Efraín, ya viejo, cuenta la obra, o sea, comienza a contar la situación, lo que ha pasado, comienza a contar, ¿ya?, sobre su primer amor, que fue María. Entonces está recordando. El recuerdo juega un papel importante, ¿ya? No te vayas a olvidar de ese detalle. Otra característica importante en la novela: los designios clásicos, los designios trágicos. Y la presencia de dos conceptos: el amor y la muerte. Escúchame. Los protagonistas, los personajes principales son Efraín y María. Obviamente María es personaje central, ¿ya? Son parientes, ¿correcto? Y ambos se van a criar y van a nacer en la Hacienda del Paraíso, en el Valle del Cauca. Pero María tiene un origen judío. Y es por eso que el verdadero nombre, el nombre original de María no es María. María se llama Esther, que es un nombre judío. Pero cuando muere la madre de María en su lecho de muerte pregunta y conversa con el padre de Efraín y le pide que por favor le dé una educación cristiana a la niña. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre de Efraín? Lo primero que hace es rebautizar a la muchacha de ese nombre judío y le pone un nombre cristiano, María. ¿Estamos de acuerdo? Pero originalmente María se llamaba Esther. Esther e Efraín van a pasear, se van a jugar, van a corretear como dos niños en la Hacienda del Paraíso, en medio de la belleza del Valle del Cauca, ¿correcto? Es ahí donde ellos van a llegar a tener, a sentir un cariño, o sea, un cariño, un amor van a ser ahí en ese momento, ¿correcto? Pero ellos no saben definirlo específicamente, no saben lo que es, porque si tú agarras y le preguntas, de repente los niños no te van a saber decir, pero lo sienten, ¿ya? Pero estos muchachos van a ser separados, porque a Efraín se lo llevan a Bogotá, para que Efraín pueda estudiar en la capital. Van a estar separados por un largo periodo de tiempo. Van a estar separados por cerca de 10, 11 años, que es ese periodo que dura todo lo que vendría a ser, ¿no?, el periodo escolar. Efraín regresa al Valle del Cauca con bastante emoción, porque no solamente se va a reencontrar con ese lugar de su infancia que le trae bonitos recuerdos, sino que también se va a encontrar con María. Él no ha olvidado a María. Entonces cuando agarra y regresa, está pensando, y eso lo angustia. O sea, ¿y qué es lo que piensa? ¿Cómo va a ser el encuentro? Él está emocionado, y de repente va y muestra esa emoción, muy efusivamente saluda, de repente la muchacha no se acuerda de él. O de repente la muchacha se acuerda, pero cuando lo ve, no es la gran cosa, ya se olvidó, no significa nada. Entonces él está pensando, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo la saludo? ¿Qué le digo? ¿Cómo va a reaccionar? Todo eso le genera angustia, todo eso le genera bastante nerviosismo. Y el encuentro de ambos, en realidad va a ser un encuentro normal, un encuentro convencional. De la misma forma que tú agarras y hace mucho tiempo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Él también se va a controlar, pero toda la intensidad, todas esas emociones, las tiene ahí, ¿no? O sea, la intensidad es interior. Desde un punto de vista externo,
Ahora, pero adentro está la intensidad, ¿correcto? Él se va a dar cuenta de que María ya no es una niña, ahora ya creció. Acá comienza el estilo y la prosa de Jorge Isaac. Jorge Isaac comienza a hacer una especie de paralelo, o sea, una comparación, o mejor dicho, una identificación entre la belleza de la región, la belleza de la naturaleza del Valle del Cauca, con la belleza de María. María es hermosa como su tierra. María es hermosa como el Valle del Cauca, ¿correcto? Voluptuoso, exuberante, sinuoso. Así es María, ¿correcto? Con esa belleza salvaje, aparentemente indominable. Así es María como la región. Te das cuenta que el paisaje y la descripción de la belleza del paisaje genera, ¿correcto?, características importantes. Algunos inclusive dicen que es como si el paisaje fuera un personaje más en la obra. ¿Te das cuenta? Comienzan ellos a jugar, no jugar, sino a recordar la infancia. ¿Te acuerdas? Se pasean por la hacienda, se pasean por el Valle del Cauca, ¿correcto? Y en medio de ese paraje de una naturaleza bonita, vuelve a renacer esos sentimientos que estaban ahí, ¿correcto? Como dormidos, como estaban estancados, vuelven a renacer. ¿Te das cuenta? Se van paseando. Efraín siempre admiraba y elogiaba dos cosas. Uno, las bonitas flores que crecían en las enredaderas que estaban en las entradas de la hacienda, porque la hacienda tenía unas entradas, ¿no? Bonito, portón, pero habían unas enredaderas que agarraban y se trepaban por los muros, y esas enredaderas brotaban unas flores muy bonitas. Le encantaba, el aroma era fresco, el lugar era precioso porque el aroma era bonito y todo era bacán. Entonces, ¿qué es lo que hacía María? Como sabía que le gustaba, María recolectaba las flores haciendo adornos, que se los daba. Pero también Efraín constantemente admiraba el bonito cabello que tenía María. Entonces, María inclusive le va a regalar, ¿no?, sus rizos, ¿no?, su cabello. ¿Te das cuenta? Escucha. Bueno, ellos caminaban. Entonces ellos recuerdan que cuando eran niños, correteaban en un árbol que estaba al pie de una colina. Entonces correteaban y Efraín, tú sabes que los niños inconscientemente quieren, ¿no?, llamar la atención de la chica. O sea, siempre se busca llamar la atención de una flaca, ¿no? Pero los niños, ¿cómo lo hacen? ¿No? Demostrando ciertas destrezas, ¿no? Entonces el muchacho correteaba, ¡mira! Y se subía al árbol como mono, ¡mira! ¿No? Entonces ellos recordaban, se reían, ¿no? En una de esas que estaban ahí entre el jugueteo y recordando y matándose la risa, ¿ya? Comienzan a correr, a subir, ¿no?, de una manera apresurada por la colina para hasta llegar a ese árbol que se había convertido en el árbol favorito, ¿no? Y toda la agitación, toda la actividad hace que ellos se cansen y medio riéndose, se sientan, ¿no?, tratando de recuperar el aliento, y de repente no dejan, o sea, se quedan callados. Están cansados, se ríen y se quedan callados. Y sin decir nada, se quedan mirando. Se miran fijamente, ¿no? Entonces respiran, ¿no? Están controlándose, pero se están mirando. Es como si no se hubiesen dado cuenta. O sea, se están mirando sin decir nada y están disfrutando ese silencio, ¿ya? No es el silencio incómodo, porque a veces tú estás con una persona, ¿no? Entonces, esa persona está callada, tú estás callado y ese silencio incomoda. Y al no poder controlarlo, uno de los dos comienza a decir cosas, ¿no?, con tal de decir, ¿no? Hacen preguntas que no tienen mucho sentido, no encuentran tema de conversación, terminan diciendo tontería y media, ¿no? ¿Sí? Shh. Pero ellos están callados, mirando y disfrutando el silencio, hasta que se dan cuenta que están callados, mirándose y se paltean. Y comienzan a desviar la mirada, se incomodan, pero comienzan a sentir que la situación se ha dado, ¿no? Se ha dado de tal forma que es algo que no se puede negar. O sea, ya los sentimientos están ahí, ya se han dado cuenta y no se pueden negar. Nuevamente se vuelven a ver y como que todo parece indicar de que quizás este es el momento de ese primer beso, ¿correcto? Escúchame bien.
todo se presta. La situación, los sentimientos, ese roche que te da cuando sabes que es el momento y que de repente por algún momento agarras y dudas inclusive, ¿no? El pata, ¿la beso o no la beso? Estás con eso, ¿no? ¿No? Estás en ese momento de ese primer beso, dudando, ¿no? Sin saber exactamente lo que vas a hacer, pero por instinto te guías, ¿ya? Pero lo que más va a resaltar en la situación, para que se vuelva bacán, es el paisaje. Nuevamente el paisaje es muy bonito, el árbol, las flores, el sol, todo el lugar. Es como si fuera un stamp, es como si fuera una postal. Perfecto. O sea, el primer beso en un lugar idílico y perfecto, ¿sí o no? No es como, por ejemplo, un parque ahí sin árboles, no con columpios viejos. No es como un primer beso en una combi, ¿sí o no? O al costado del baño, en la cadena. O en las escaleras a la hora de comer ahí. Con el perejil entre los dientes. No, pero como la obra presenta designios trágicos, silencio, silencio, silencio. Como la obra presenta designios trágicos, justo en ese momento, ¿por qué motivo habrá sido? Por la agitación, por la emoción, por todo ese juego de los sentimientos. No sé. María violentamente comienza a convulsionar. Y la reacción violenta, esa convulsión genera, ¿no?, una sorpresa en Efraín, y Efraín no sabe qué es lo que está pasando. Efraín se queda por un momento paralizado y ve cómo la muchacha comienza a convulsionarse como si le estuvieran electrocutando y comienza a botar espuma por la boca, comienza su respiración a ser mucho más agitada de lo normal, inclusive suda, las venas se le hinchan. Entonces toda la imagen hace de que el muchacho agarre y comience a gritar, y lo primero que él agarra y dice es: Emma. Emma es la hermana. Emma, Emma, algo le pasa a María. Sale Emma y solamente dice una cosa: Emma heredó la enfermedad. No puede ser, heredó la enfermedad. Y lo primero que hace Emma es agarrar un trapo a la boca y tratar de contenerla porque llega más gente. Entonces él estaba sorprendido porque María, chica frágil, se convulsionaba con tal violencia que era difícil contenerla. Entonces el muchacho estaba: ¿y ahora qué diablos está pasando? Se acerca el padre de Efraín, y el padre de Efraín conversa con el muchacho para calmarlo. María ha heredado la enfermedad que mató a su madre, epilepsia. Nosotros creíamos por un momento que de repente no la había tenido, porque hasta ese momento no había mostrado signos, pero ya tuvo su ataque. Heredó la enfermedad. Y la enfermedad no tiene cura. El muchacho está tratando de procesar. Es como cuando agarran y te dicen una noticia que es tan impactante que tú la has escuchado, has entendido cada palabra, pero todavía estás procesando, ¿no? El chico está ahí. Y eso le preocupa al padre, porque el padre, observando, se ha dado cuenta de que ya los chicos comienzan a quererse. Y Efraín no está ahí para quedarse. Efraín solamente ha llegado ahí como quien dice, de vacaciones. Porque Efraín después se va a ir a Londres a estudiar medicina. Y el padre dice: ese es el único objetivo. Ese es el único objetivo, o sea, estudiar medicina en Londres. Si el muchacho se ha enamorado de la chica, y ahora que se le suma el hecho de que está totalmente enferma, entonces el chico se olvidó de ese destino, de ese futuro. Entonces el padre agarra y le dice: tú lo único que te tienes que preocupar es de que tienes que ir a estudiar medicina en Londres. Pero papá, María está enferma, me necesita. Tú no vas a hacer nada, le dice. ¿Qué vas a hacer tú? No, que le tengo que ayudar. ¿Cómo la vas a ayudar? No, es que nada, te vas a Londres a estudiar medicina, ¿correcto? No, pero papá, te vas a Londres a estudiar medicina. Entonces, a tanta insistencia, el muchacho se sentía decepcionado porque el padre, no, aparentemente terco, insensible, no podía entender en el enamoramiento que estaba pues Efraín. Entonces agarra el padre para tratar de calmarlo, le dice, le da una propuesta, pero una propuesta definitiva, no negociable. Te vas
Esta es la propuesta que te doy. Te vas a Londres, estudias la carrera como debe ser, te gradúas con honores, y si tú, y esta es la clave, todavía la quieres, y si ella todavía te quiere después del tiempo que ha pasado, y obviamente no ha pasado lo peor, doy mi bendición para que ustedes dos se casen. Pero primero, estudia. Lo que pasa es que él se daba cuenta de lo siguiente, que es lo que pensaba el papá. Son muchachos. Los muchachos se enamoran con fuerza, pero también se olvidan. Si de repente él se va a Londres, hay una buena cantidad de posibilidades de que ya inicie otra vida en Londres y simplemente se olvide. ¿Te das cuenta? Suele pasar. Suele pasar. A veces pasa. Mayormente pasa así. ¿No? Porque los muchachos apasionados tienen sentimientos que son intensos pero que no duran mucho tiempo. Entonces el padre piensa eso. Como no le da mayor posibilidad, se va a Londres, pero no se olvida de ella. En su estadía en Londres, todos los días carta. Todo, le contaba todo lo que enseñaba, cómo era Londres, cómo había llegado, qué tal había sido el viaje, cómo son las cosas ahí, que es totalmente distinto a la cultura, cómo es que ellos se comportan, cómo es la comida, cómo son las clases en la universidad, todo le cuenta. Y le va mandando las cartas. María le responde. Obviamente María le cuenta cómo están las cosas, ¿no? Ahí en el Valle del Cauca. ¿No? Emma me ayuda, siempre me atiende, tu papá para renegando, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, la correspondencia es nutrida. Pero, obviamente, las cartas en esa época no llegaban a tiempo. Ni siquiera ahora llegan a tiempo, ¿sí o no? ¿Correcto? Pues, por ejemplo, cuando te llega la carta donde está la deuda, llega 5 días después de la fecha de vencimiento. ¿No? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, agarra. ¿Cuándo vence? 15 de junio. Pucha madre. ¿No? Ya fue ya. Entonces, las cartas no llegaban a tiempo, pero Efraín constantemente iba al correo, iba al Serpos. Oye, ¿hay cartas? ¿Hay cartas? No. ¿Hay cartas? No. ¿Algo para mí? No. ¿Correspondencia? No. Pero cuando llegaba el paquetón. ¿Carta para mí? Aquí está. Un saco. Oye, Efraín las leía todas. Y las respondía. ¿No? ¿Te das cuenta? Pero un día, después de bastante tiempo de no haber podido responder las cartas, o sea, no sabía nada, solamente recibe una carta. Y no es de María, Emma. Entonces eso ya le llama la atención. Lee la carta, Emma comienza a contar de que María cada vez está peor, que las convulsiones son cada vez más violentas, ¿correcto? Que los espasmos son cada vez más agresivos y que los intervalos entre convulsión y convulsión duran menos tiempo. O sea, cada vez ella está teniendo más ataques, más agresivos, la debilitan bastante, la dejan muy débil. Y en la especie del delirio, en los momentos de delirio, en los momentos en que ella está como que inconsciente, repite el nombre de Efraín, como una especie de reclamo, como reclamándolo, como exigiéndolo. Todo le está contando. También le comenta cuál es la actitud que está teniendo María. ¿Qué es lo que pasa? María, por su enfermedad, que cada vez está peor, se siente como una carga para su familia. Y agarra y dice, ustedes estarían felices si yo me muero, porque ustedes no pueden tener una vida tranquila, libre, porque yo estoy aquí y yo soy una carga para ustedes. Emma, tú me tienes que estar, tú podías tener tu familia y todo, pero me estás cuidando. Todos podrían estar felices, pero se preocupan. Si yo muero, me van a llorar un tiempo, pero luego van a seguir con su vida. Ella considera que la solución para que todos estén felices es que ella se muera, porque es una carga. Y lo mismo con Efraín. Emma Barry dice, María dice, Efraín podría estar enamorando a una muchacha que sí la va a aceptar. Una muchacha digna, porque es un chico que va a estudiar medicina y todo lo demás. Pero está pendiente de mí. Sus sentimientos están estancados conmigo y es por eso que él no va conmigo, no va a conseguir la felicidad, a menos que me muera. Y ahí las cosas van a cambiar. Entonces es lo que piensa ella. Cuando Efraín lee la carta, agarra, nada, ¿qué medicina? Recoge sus cosas
y se regresa a Colombia. Pues tú sabes que el viaje no va a ser sencillo. El viaje va a ser una tortura, un sufrimiento. Porque él lo que quiere es estar ahí, ya quiere llegar. Y como se demora, porque no solamente es un viaje de barco, correcto, y ni siquiera llegan a la capital Bogotá, porque primero el barco llega a Cartagena de Indias, ¿no? Entonces todo el trayecto implica todo, es una odisea, el viaje se demora y el único que piensa, tengo que llegar a tiempo, y se angustia, se desespera. Es como por ejemplo, si tú estás viniendo a la academia, ¿no? Tú estás viniendo a la academia, ¿ya? Y justo, no sé, día de supervisión, la directora, tu tutor te ha dicho, ¿sabe qué? Mañana ven temprano porque la directora va a supervisar y a todos los tardones la directora va a hablar con los tardones, ¿no? Y son 7:48 y la combi se estanca en el óvalo de Puente Piedra, ¿no? Entonces avanza, suben pasajeros, bajan pasajeros, justo cuando todo va a arrancar, rojo. Pasa el rojo, avanza y en el marcadito que está más allá por el extra, una señora. Para, sube la señora y detrás, no, 35 postales. Y tú estás, no, inútilmente, agarrate diciéndole al chofer, por hoy, apúrate. Y yo digo, paga tu taxi, te dicen, ¿sí o no? O sea, lo mismo, Efraín se desespera, quiere llegar. ¿A quién va a reclamar? ¿Al chofer? O si no, hasta el navegante, el capitán del barco, a las olas que avancen más rápido, no puede, se desespera. Solamente piensa en no llegar tarde. Por otro lado, María está sufriendo la última agonía. Oye, en un momento determinado, en la ventana de su cuarto, se posa un ave negra. No se describe qué tipo de ave es. Parece ser que es un cuervo. Pero no dicen qué ave es. Lo único que dice un ave de mal agüero. Y ella recuerda que la víspera de la muerte de su madre, esa misma ave se posó. Bueno, no la misma ave, sino la misma raza. ¿Ya? Se posó en la ventana. No, por si acaso, ¿qué tanto dura? La misma raza. No. ¡Ey! Entonces la víspera de la muerte de la mamá, esa ave negra se posa en la ventana. Lo mismo ocurre con María. Por eso que también hay cierto designio trágico, ¿no? Cuando Efraín por fin llega a la hacienda del paraíso, en la puerta de la hacienda encuentra a Emma llorando y le entrega un cofre. Y Efraín no necesita más explicación, se dio cuenta de lo que ha pasado. Cuando abre el cofre, llorando, encuentra en el cofre los mechones del cabello de María, los arreglos florales que le solía hacer, y todas las cartas que Efraín le había mandado, así, bien ordenaditos, así en filita, con un listón, ¿no? O sea, era como quien dice, ¿no? El testamento, o sea, lo último que le dejaba. Porque al final llegó tarde. No pudo despedir, María fallece. Entonces él se pone a llorar. Se queda unos días en el Valle del Cauca, pero no puede. No aguanta la pena. Cada rincón de la hacienda, cada rincón del valle, le recordaba a María porque era el lugar donde solían estar. Y ni siquiera podía pasar cerca del árbol porque él rompía en llanto. El dolor era imposible de soportar. ¿Y qué es lo que hace Efraín? Agarra sus maletas, regresa a Londres y nunca más vuelve al Valle del Cauca. Él agarra y dice, lo único que me queda es el bonito recuerdo. Para quedarse con el bonito recuerdo de ese amor que tuvo por María, ni más regresa al Valle del Cauca. ¿Te das cuenta? ¿No? Por eso que el tema es el amor truncado por la muerte. Pues te digo que es sentimental, pues. No llores. No llores. Eso es literatura. También tienen bonitos recuerdos de tu primer beso en el mototaxi. Claro. Después de que te invito yuquita frita.
Escúchame, que de la llegada de los españoles, quiero que me entiendas esto, presta atención, no te distraigas, para que entiendas, ¿ya? Desde la llegada de los españoles, la influencia cultural de España a Latinoamérica e Hispanoamérica es fuerte, ¿correcto? Obviamente esa influencia la vamos a encontrar también en su literatura, ¿sí? Entonces, con la llegada de los españoles, España siempre va a influenciar a la literatura hispanoamericana. Algunos van a intentar romper esa influencia, algunos lo van a lograr, pero nuevamente la influencia va a regresar. Hasta la aparición del modernismo. El modernismo es el primer movimiento literario que nace aquí, en Hispanoamérica. Y también el modernismo significa la ruptura con la influencia española, porque el modernismo, si bien es cierto, es una corriente de origen, ¿no? Es una corriente que nace acá, en Hispanoamérica, las influencias del modernismo están en Francia. No te vayas a olvidar de ese detalle. Entonces, vamos a colocar aquí los datos mencionados hasta ahorita, ¿correcto? Primero, movimiento literario que nace aquí en Hispanoamérica. Ahora, la influencia del modernismo radica en dos corrientes poéticas francesas de finales del siglo XIX. Una de ellas se llama el parnasianismo y la otra el simbolismo. La fusión del parnasianismo con el simbolismo va a dar origen al modernismo hispanoamericano, ¿ya? ¿Cuáles son las características del parnasianismo? Quiero que me prestes atención acá, porque no las voy a poner en la pizarra, solamente te las voy a mencionar. El parnasianismo buscaba la perfección formal estética, buscaba la belleza, buscaba la perfección, ¿correcto? El parnasianismo también planteaba el concepto del arte por el arte. ¿Qué quiere decir el concepto del arte por el arte? La poesía, decían los parnasianistas, no puede reflejar cuestiones cristianas, religiosas, políticas, nacionalistas o ideológicas. Tú no utilizas tu poesía para hablar de esos temas. Solamente usas la poesía para expresar la belleza que quieres expresar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la belleza es pura, el arte es puro, y esos conceptos como la religión, como la ideología, como el nacionalismo, como la política, hablan de la realidad, y como hablan de la realidad, no contaminarían el arte. El concepto que yo te explico es el concepto del arte por el arte. ¿Te das cuenta? Entonces quiero que lo tengas presente, ¿ya? Del parnasianismo que van a tomar la búsqueda de la belleza y el concepto del arte por el arte. Del simbolismo van a tomar el manejo del color, el manejo de la musicalidad y la presencia de ciertos símbolos, ¿ya? Características. Ya, escúchame. Características. Características del modernismo. Esteticismo. ¿Qué es lo que vamos a
encontrar en el esteticismo? En el esteticismo nosotros vamos a encontrar la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la perfección formal, la búsqueda de un lenguaje estilizado, ¿correcto? Refinado, ¿ya? Esa es la idea con el esteticismo, ¿correcto? Otra característica. Cromatismo. La presencia de ciertas imágenes que hacen referencia al color, ¿no? Como por ejemplo, ahora dice boca de fresa, es una imagen que hace referencia al color. Otra característica importante, la musicalidad. La poesía modernista va a hacer uso de ciertas rimas, va a hacer uso de cierto manejo del estrofa y palabras que van a generar cierta musicalidad en sus poemas. Si tú agarras y lees un poema modernista, para que tú notes esa musicalidad, se recomienda leerlo en voz alta. En el momento en que lees en voz alta, notas las rimas y ahí te das cuenta de la musicalidad. Por ejemplo, he vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa, no vive de veras. Quien no echa raíces, no puede dar frutos. Es un poema modernista de José Santos Chocano, que es modernista peruano, ¿sí o no? Juventud divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, a veces lloro sin querer. También es un poema modernista de Rubén Darío, ¿no? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, musicalidad, ¿ya? Un poema modernista maneja la musicalidad. Otra característica. En la poesía modernista tú vas a encontrar la referencia, a ciertos aspectos culturales lejanos. Por ejemplo, un latinoamericano, hispanoamericano habla de Europa, habla de la mitología griega, habla de las culturas orientales, que no tienen nada que ver con Latinoamérica, pero ellos de todas maneras hablan. Esa tendencia se conoce como cosmopolitismo. No solamente cosmopolitismo, sino también exotismo, cuando hace la descripción de regiones, ¿no? De regiones alejadas. Por ejemplo, hay poemas modernistas que hablan sobre la Edad Media, sobre castillos medievales. Eso es exótico, ¿ya? Otra característica. Si bien es cierto, ellos pueden agarrar y tomar ciertos elementos de otros lugares, eso no significa que van a rechazar su propia cultura. Son cosmopolitas, pero también son nacionalistas. Otra característica, la presencia del mundonovismo. Si por ejemplo yo te pregunto la próxima semana en los orales, ¿qué significa el mundonovismo? El mundonovismo es la tendencia modernista de hablar sobre Hispanoamérica o América, porque viene del Nuevo Mundo, que es América, ¿te das cuenta? Ese es el mundonovismo, esa tendencia de hablar de América, de exaltar su belleza, su geografía. Ese es mundonovismo. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar. Otra característica, silencio, otra característica, la presencia o uso de símbolos. Los modernistas van a usar varios símbolos, como por ejemplo las hadas, las princesas, los castillos o los cisnes. Pero es en la imagen del cisne donde está lo principal.
El cisne es, escúchame bien, el símbolo más importante, el símbolo predominante de la estética modernista, ¿correcto? El símbolo refleja belleza, elegancia, perfección. Por ese motivo es lo más importante en la estética modernista. No te vayas a olvidar. ¿Estamos? Muy bien. Dentro de los precursores del modernismo, escúchame, presta atención. Uno de los importantes precursores del modernismo es un poeta y revolucionario cubano. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se...? No, Che Guevara es argentino. José Martí. Eres el famoso autor de los versos sencillos. ¿No? Él dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. ¿Ya? Los famosos versos sencillos. Escúchame. Y otro de los representantes, otro de los precursores del modernismo es el escritor Manuel González Prada. O sea que Manuel González Prada es realista peruano, pero Manuel González Prada un tiempo viajó a Francia y cuando viajó a Francia va a estar muy influenciado por las corrientes parnasianistas y simbolistas. Y a partir de ahí, él escribe dos libros importantes de poesía, Minúsculas y Exóticas. Al publicar estas obras, sobre todo Minúsculas, se convierte en el precursor del modernismo. Es uno de los precursores del modernismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con respecto a los representantes, vamos a centrarnos no tanto en Santo Chocano, porque vamos a hablar de él cuando hagamos literatura peruana, pero sí nos vamos a centrar en la figura de el iniciador, impulsor y máximo representante del modernismo, el poeta nicaragüense Rubén Darío. Ahora, Rubén Darío es un seudónimo. El verdadero nombre de Rubén Darío es Félix Rubén García Sarmiento, así se llama, ¿no? Félix Rubén García Sarmiento, pero conocido en el mundo literario como Rubén Darío. Rubén Darío, cuando estaba en Valparaíso, en Chile, él es nicaragüense, pero cuando estaba en Chile, en Valparaíso, Rubén Darío publica un libro titulado Azul. Él publica Azul en 1888. Ahora, esta obra combina poesía, es un libro que combina poesía y cuento. ¿Correcto? El libro Azul va a significar el inicio del del modernismo. ¿Correcto? Te vayas a olvidar de ese detalle. El modernismo nace oficialmente cuando Rubén Darío publica en 1888 el libro Azul. ¿De dónde toma el título? De unos versos de Víctor Hugo. Víctor Hugo decía, azul es la belleza, azul es el arte. Es más, esos versos están como epígrafe en la obra. De esos versos pone el título Azul porque consideraba que azul sería el color de la belleza y del arte. ¿Estamos de acuerdo? El tema de Azul, ¿cuál es? Azul habla acerca de la posición del artista en la sociedad.
la posición del artista en la sociedad. Ese es el tema de Azul. De eso te habla Azul. ¿Ya? Otra obra importante. Prosas profanas. El libro típico modernista. ¿Por qué? Porque Prosas profanas se convierte en el mejor libro modernista de Rubén Darío y es el máximo poemario modernista de toda la tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Es su mejor obra, es la más preciosista. Abundan ahí, ¿no? Las princesas, las hadas, los castillos, abundan. ¿Estamos? Entonces no te vayas a olvidar de ese detalle. Escúchame bien acá, préstame atención, préstame atención. El título de Prosas profanas es un homenaje a los poetas malditos. Los poetas malditos eran los poetas parnasianistas y simbolistas franceses. Estos poetas fueron llamados malditos porque su estilo de vida, su obra, siempre era algo que llamaba la atención, generaba controversia y por eso eran criticados o censurados. Su vida era muy licenciosa, estaban metidos en excesos. ¿Te das cuenta? Es más, los poetas simbolistas y parnasianistas, muchos de ellos murieron jóvenes. ¿Ya? Ahora, las obras, silencio, silencio, las obras tenían títulos provocativos, como por ejemplo, Las flores del mal, El barco ebrio, Una temporada en el infierno o La mala sangre. ¿Te das cuenta? En honor a los poetas malditos, escribe Prosas profanas, ¿ya? Que es un libro de poesía, ¿correcto? Ahora, en Prosas profanas destaca el poema Sonatina. Ese es el poema que te mencioné, el que dice la princesa está triste, que tendrá la princesa, ¿no? Entonces destaca en Prosas profanas ese poema llamado Sonatina. Oye, ten en cuenta lo siguiente. Prosas profanas es un libro de poesía. Su poema dentro de ese libro, Sonatina. Azul, poesía y cuento. No te olvides. Ahora él escribe también una obra que escapa a la norma. Este libro, que es un libro de poesía, también se titula Cantos de vida y esperanza. Silencio, silencio, silencio. Cantos de vida y esperanza. Préstame atención aquí, escúchame. Tomando el concepto del arte por el arte, préstame atención. Los escritores modernistas van a usar su simbología, como por ejemplo los cisnes, las princesas, los castillos, ya, las hadas, para evadir la realidad. La simbología que ellos usaban, lo hacían para evadir la realidad, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa con Cantos de vida y esperanza? Es un poemario modernista, tiene todas las características de la estética modernista, pero este poemario no evade la realidad, no, todo lo contrario, le encara. ¿Por qué? Porque en Canto de vida y esperanza hace crítica social. ¿Y qué es lo que critica? En Canto de vida y esperanza critica el capitalismo norteamericano. Considera que el capitalismo norteamericano tiene, a pesar de todas sus supuestas, ¿no?, sus supuestos beneficios, el capitalismo norteamericano busca destruir la individualidad. Porque para el capitalismo norteamericano todos son iguales. Los trata de homogeneizar. A través del consumismo que hace que tú compres cosas iguales. Y todos son iguales, los homogeneiza. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces el capitalismo norteamericano, ¿qué es lo que hace? Destruye esa idea de la individualidad. Y esto ahorita funciona. Ándate a una tienda por departamento y ¿sabes lo que vas a encontrar? Varias prendas igualitas. Y lo único que va a diferenciar son las tallas, o de repente el color. Pero todos son el mismo modelo, mismo modelo, mismo modelo.
Ándate a una tienda de electrodomésticos, mismo modelo, mismo modelo. Anda, cómprate celulares, mismo modelo, mismo modelo. Ándate a la moda, todos son iguales. Entonces, vamos a homogeneizar. Todos tienen que ser iguales. ¿No? Shh. ¿Te das cuenta? Ellos dicen, vamos a inventar el look del rebelde. Y todos se visten como rebeldes. Pero si todos son rebeldes, nadie lo es. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces esa es la idea. El capitalismo homogeneiza, destruye la individualidad. Y el artista se considera por ser individual. Pero ellos lo desbaratan todo esto. Y por eso hace la crítica al capitalismo. Ahora, préstame atención. La obra está destinada a los jóvenes. Y dentro de Canto de Vida y Esperanza hay un poema que habla de los jóvenes llamado Canción de Otoño en Primavera. Silencio. Escúchame. Canción de Otoño en Primavera es la que te mencioné, Juventud Divino Tesoro. Te vas para no volver. Shh. Está destinado a los jóvenes. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar del detalle. También escribe ensayos. Y uno de los ensayos destacados se llama Los Raros. ¿Sabes quiénes son los raros? Sí. Los raros son los artistas. ¿Por qué? Esto es lo que dice. Escucha. Esto es lo que dice Rubén Darío. El artista es distinto a la gente común y corriente. Para las personas comunes y corrientes, un árbol es un árbol. O sea, una persona común y corriente cuando saca la cabeza y ve por una ventana un árbol, solamente ve un árbol. Cuando las personas comunes y corrientes se dirigen al cielo y ven estrellas, solamente ven estrellas. La luna, para la gente común y corriente, es la luna. Nada más. Pero el artista, con una sensibilidad distinta, todos esos elementos, toda la realidad, lo va a interpretar de una manera distinta y es así como él va creando su arte. Es así como va creando belleza. Esa sensibilidad hace que un artista sea diferente a la gente común. Esa sensibilidad hace que un artista sea superior. Pero ¿cuál es el precio? El no ser comprendido, el ser rechazado y al final estar solo. Es superior, pero está solo e incomprendido. Por lo tanto, un raro. Esa es la idea. Pero ese artista tiene una función: exaltar su propia identidad. Por eso que los ensayos, sobre todo este ensayo, hace referencia a la identidad latinoamericana. Escúchame, aparece, préstame atención, aparece una tendencia elitista dentro del modernismo que se llama el arielismo y es iniciada por el ensayista uruguayo José Enrique Rodó. José Enrique Rodó escribe un ensayo titulado Ariel. De ahí parte el concepto del arielismo. El título está inspirado en una obra de William Shakespeare titulada La Tempestad. Pero ¿qué es lo que dice? Presta atención. ¿Qué es lo que dice José Enrique Rodó con respecto a Ariel? Tú me dices si tienes razón o no tienes razón. José Enrique Rodó dice que la cultura no es para todos, que el arte no es para todos. Para que tú
puedas entender el arte, necesitas una sensibilidad. Esa sensibilidad se va cultivando. Y la cultura no puede llegar a todos. La cultura solamente llega a un grupo. ¿Ya? Por lo tanto, los cultos, los sensibles, los que tienen la capacidad artística, solamente son pocos. Esa es una élite. Esos pocos son los mejores. Esos pocos tienen la capacidad de gobernar, de dirigir, porque son los mejores. Por eso te digo que es de tendencia elitista. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea con José Enrique Rodó. Y el arielismo, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿correcto? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todo se entendió entonces? Entonces te voy a dictar tus claves. Uno dedo. Uno dedo. Dos, enano. Tres, casa. 4, enano. 5, avión. 6, enano. 7, poema típico, casa. Prosas profanas. 8, dedo. 9, enano. 10. La 10 es beso. 11, enano. 12, dedo. 13, dedo. 14, avión. Y 15, casa. ¿Alguna duda o consulta? Repasa para la próxima semana y te veo la próxima semana. Cuídate.